puede ser que la arquitectura esté metido en los grandes temas de la sociedad, pero puede ser que no. O sea, también hay mucho de pretensión de que, claro, que el arquitecto debería estar metido en los mundos de... Mira, la buena arquitectura siempre se ha preocupado de estas cosas. Sí, tiene mucho de elite la arquitectura y hay que reconocerlo. Y por lo tanto eso te baja un poco los humos de que lo que tú estás haciendo es un servicio. Y tú deberías ser como un zapatero que está en la esquina, callado, trabajando en su taller, haciendo los mejores zapatos que puede hacer, en silencio. Y que ojalá el trabajo hable por sí solo. No todo el mundo puede pagar arquitectura. Totalmente, sí. Y tú tienes que vivir de la arquitectura, de ese servicio que tú prestas. Por lo tanto, al asumirlo de esa manera, yo encuentro que uno como que le baja los humos a la profesión. Pero también hay que entender de que no todo puede tener arquitectura. Porque no todo el mundo lo puede pagar. Hay cosas que se necesitan construir nomás a veces. Porque si ustedes quieren ser ecológicos, vivan en una ciudad densa, de 6 pisos de altura, y dejen el resto para que haya campo, vegetación, bosque. Porque si todos pensaran como ustedes, no quedaría naturaleza. El auto, yo creo que es como casi que el epítome del mundo moderno. Esta máquina que te entregó libertad. Si eso era. Sí. Si tú miráis lo que nos hacían hacer a todos los alumnos en esa época, con lo que se hace que los alumnos hagan hoy día, no tiene comparación. Bienvenidos al podcast de Arquitectura y Algo Más. Hoy conversamos con Víctor Villalobos, arquitecto y docente de la Universidad Finisterra. Conversamos con Víctor del rol social de la arquitectura, de diseño, autos e Italia, así como también de la formación de nuevos arquitectos. Una tremenda conversación que tuvimos. Pero antes de seguir, como siempre, debo agradecer a quienes hacen posible este podcast. Partner Prod, quienes con su talento permiten que podamos entregar este contenido en una altísima calidad. Síguelos en redes sociales. D01 Arquitectos Consultores, oficina de arquitectura industrial y corporativa en donde te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero con nuestra metodología de inteligencia de edificaciones. Contáctanos y con mi socio Felipe te ayudaremos a cumplir ese objetivo. Ahora sí, sigamos con el podcast en donde le preguntamos a Víctor, ¿por qué decidió estudiar arquitectura? Una mezcla de factores. Toda la vida estuve como metido mucho en el tema del arte, porque me llevaron a clases de pintura desde muy chico, así que partí, no sé, los 6, 7 años. Me mandaron ahí a la escuela moderna, entonces a pintar óleo, con pura gente más vieja que yo, que la verdad han sido súper jóvenes, pero yo era un niño de 6, 7 años. Claro. Entonces como que me adoptaron como la mascota ahí en todo ello. La profesora era la Ida González, que es la señora Mario Carreño, una señora increíble. Y estaba metida entre medio pintando óleo y entonces de a poco me fui metiendo en todo ese mundo. Todo esto porque yo dibujaba de chico en un cuaderno, etc. Entonces después pasé a otras clases de pintura y seguí pintando durante el colegio, y etc. Y llegó el punto donde había que tomar la decisión que hacía para la vida. Y obviamente que aparece la arquitectura como una alternativa porque por otro lado mi papá es ingeniero y mi papá siempre tocó todo tipo de instrumentos musicales, entonces tuve una casa llena de arte por el lado de mi mamá también, que tenía todo tipo de clases de cosas, de arte, de pintura, de alfombra, de todo lo que hubiera. Mi mamá hizo clases, de cerámica, de todo. O sea, estuviste siempre rodeado de los dos mundos un poquito que mezclan la arquitectura, claro. de la parte técnica, la ingeniería, sí. Y el arte. Claro, y mi papá, que era ingeniero, como te digo, también tuvo una formación de una escuela que era muy bonita, que ya no existe, que fue la Universidad Técnica, pero primero pasó por la Escuela de Arte y Oficio, que ya no existe y que fue una gran cosa que existió en Chile, que la gente sabía hacer de todo. Entonces, sabía soldar, sabía trabajar metal, sabía tallar en madera, sabía un montón de cosas. Entonces, yo tenía esa parte, y por otro lado mi papá también tocaba todo tipo de instrumentos de música, y había música siempre sonando en mi casa, vinilos y todo. Entonces, tenía muy mezclado esas dos cosas, de la parte más técnica de su mundo, pero con la otra parte musical de mi mamá y de él también, de la música. Yo en clases de pintura, entonces la arquitectura siempre pareció como una alternativa que mezclaba esas dos cosas. A mí me iba bien en matemáticas en el colegio, no tenía problema, no era como... Yo nunca he sido como el artista medio hippie, nunca tuve esa cosa, ¿cachai? Entonces, nunca tampoco tuve un problema con acomodarme con los sistemas. Yo
el sistema para mí existía de antes que yo, entonces yo era el que me acomodaba el sistema. Nunca he tenido ese rollo como que me sentía atrapado en la escuela de arquitectura o me sentía atrapado en el colegio. Nada, o sea, para mí era un juego que tenía sus reglas, yo tenía que acomodarme para hacer lo que yo quisiera dentro de ese juego. Por lo tanto, cuando llegó el momento de tomar la decisión, estaba este mundo súper artístico o este otro mundo de la arquitectura que mezclaba todo un poco. Y mi papá, esto ya lo conté otra vez en una entrevista, pero me encanta contarlo porque encuentro que es un súper lindo recuerdo que tengo de él, de cómo hace las cosas. Mi papá llegó con una carpeta del porte de esa revista así, de papel craft, y me dijo ya, vamos a hablar en serio. Y sacó de adentro un libro como ese, que era una universidad fuera de Chile para estudiar arte. Y me hace el jaque mate fantástico. Me dice, si tú quieres estudiar arte, te lo tomas en serio y te vas para allá, a vivir solo, fuera de Chile. Yo tenía 17 años, Wow. un niño. Pero esta es una cuestión en serio. Pero te digo una cosa, sí. Si tú estudias arte, no puedes ser arquitecto. Si estudias arquitectura, vas a poder seguir pintando y haciendo todo lo que quieras. Pero piénsalo. Wow. Y yo como... Realmente es un jaque mate. Sí, pues jaque mate. Sobre todo porque yo era, no te lo voy a negar, era un niño ultra protegido y mimado, porque obviamente comía siempre lo que quería y tenía lo que quería. Entonces como irme solo, 17 años, vivir afuera, a una ciudad como fría, en el hemisferio norte... parece que voy a estudiar arquitectura. Totalmente. Y tenía toda la razón, porque me vino como anillo al dedo la arquitectura, en verdad. Buenísimo. Tenía esa cosa muy racional que yo tengo, mezclado con la otra parte, la motivación del arte, entonces anduvo perfecto. Genial. Sí. Oye, hay algo interesante en lo que dices porque en redes sociales, en los reels que vamos subiendo de los podcasts, en algún momento se produjo un debate respecto a por qué se consideraba la arquitectura un arte. Ah, bueno. Está interesante ese tema y tú lo tocaste un poquito recién, dijiste, o sea, finalmente estos dos mundos, el arte, la técnica, pero hay una visión como de pronto de que la arquitectura es solo arte, es una expresión artística de la forma, Sí. del habitar, pero la verdad que es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Bueno, pero también es entendible que exista ese debate porque el origen de la palabra en sí misma ya tiene escondido las dos realidades. Pues sí, arte significa saber hacer y técnica, curiosamente, es lo mismo. Sí, claro. Entonces, arte y tecné, que es la palabra, la etimología original, están relacionadas directamente. Entonces, obviamente que hay un saber hacer. Entonces también se puede tener la discusión sobre el arte. ¿Qué es arte? Porque no todo entonces es arte. Porque si tiene implícito el saber hacer y tú estás haciendo cualquier cosa, revolcándote por el suelo, bañado en pintura, eso también es discutible que Sí, sea claro. arte. Es una discusión que se viene dando en los últimos más de 100 años, desde que apareció el movimiento moderno y el arte contemporáneo, pero bueno. Y la arquitectura debería tener mucho de arte, porque está en este saber hacer, pero también es porque hay una disposición que en la que te pone el arte, que es de abrirte a nuevos pensamientos y a estar todo el tiempo pensando fuera de la caja, en el fondo, Sí, claro. que va ligado más al mundo de la creatividad y del arte, más que solamente de la resolución de las cosas, que es el otro lado, el lado de la técnica. Sí, claro. Y además hay que entender que la arquitectura no es una carrera técnica, es una carrera universitaria, por lo tanto, no te están enseñando a resolver cosas nomás, te están enseñando, o más bien, tú vas a aprender a pensar, que es muy distinto. Entonces, incluso hay gente que dice que la arquitectura no se enseña, sino que se aprende. Y parece un juego de palabras, pero no es tan así, porque tú no vas a que te enseñen recetas para hacer las cosas, tú vas a aprender un montón de cosas, de pensamiento, y ojalá que aprendas además a mirar las cosas de otra manera para poder llegar al minuto, proponer tu visión de cómo debería surgir esa vida que tú estás construyendo, más que resolver un problema desde solo lo técnico. Y además, lo curioso, esta es mi visión, que a partir del advenimiento de las nuevas tecnologías y hoy día ya que entró de frentón la inteligencia artificial, a pesar de que hay gente que está hablando de esto hace rato, como ya venía en camino, uno de ellos es mi amigo Sebastián Errázuriz, que desde el mundo del arte lo viene advirtiendo y todos dijeron que eran paranoicos hace 6 años atrás y tenía bastante la razón. Desde que apareció esto, sobre todo la inteligencia artificial, te das cuenta que si no estás metido en el mundo desde la mirada del pensamiento crítico, que está velado por la experiencia de la vida, del hombre, de nuestra actividad y la mejor manera de llevarla a cabo, si te vas solamente por el parte de la solución, de lo técnico, bueno, te estás quedando sin pega. Sí, claro.
porque ya no te necesitan. Y no todo lo que está diseñado para ser construido tiene arquitectura por lo demás, sino que hay muchas veces que son iteraciones en base a soluciones ya dadas, a metros cuadrados, a relaciones un poco medias como Tetris, que muchas veces están en el mundo del inmobiliario, pero pareciera ser que entonces la arquitectura no estuvo siempre solo en eso, está en esa otra parte, en la parte de cómo tú construyes y tú ejerces tu voluntad de qué es lo que quieres lograr con esto que estás proponiendo, no solamente solucionando, y ahí donde está la parte más humana de todas, que quizás logremos que no sea reemplazada. Esperemos. Hay una idea en el fondo que hoy día dicen que la arquitectura está quedando un poco fuera de la discusión de los problemas reales de la sociedad, porque finalmente no estamos resolviendo o no estamos enfrentando los problemas que actualmente le aquejan al mundo. ¿Qué crees tú de eso? ¿Cómo ves en el fondo el rol actual de los arquitectos en la sociedad con los problemas de alta complejidad que enfrenta hoy día el mundo? Es que también depende de la mirada, porque a ver, la arquitectura puede tener muchos ámbitos y de muy diversas escalas. También lo podríamos llamar como el diseño arquitectónico también, porque todos estamos diseñando algo, desde vestuario, zapatillas, o autos, relojes, o todo. Hay gente que del mundo de la arquitectura no le gusta mucho eso, porque creen que la arquitectura es la que está por sobre las otras. Yo siempre he tenido una mirada más bien inversa, que yo digo, todo es diseño, que viene de la palabra, dice, dar signos. O sea, tú estás dando signos de cómo podrían ser las cosas, y por lo tanto, depende de dónde te metas, podría ser vestuario, o podría ser arquitectura. Y si tú lo miras de esa mirada, entonces puede ser que la arquitectura esté metido en los grandes temas de la sociedad, pero puede ser que no. O sea, depende de lo que estemos hablando. Lo que sí yo creo que es peligroso es cuando se cree que, y esto pasa con otras profesiones también, pero con la arquitectura mucho, porque la arquitectura tiene mucho de ego, porque, de nuevo, está asociada al mundo del arte, del saber hacer, y como cual Mago Merlín siempre tratamos de hacer ver, o muchos tratan de hacer ver como que lo que haces solamente tú lo puedes hacer, y es como una especie de misterio, ¿cachai? Claro. Como tú tienes la pócima esta y nadie más la tiene. Entonces también hay mucho de pretensión de que, claro, que el arquitecto debería estar metido en los mundos de... Mira, la buena arquitectura siempre se ha preocupado de estas cosas. De que sea bajo el uso de energía, de que se use materiales que están adecuados al lugar donde tú lo estás haciendo, que por lo tanto, si se quiere mirar desde el hoy, el impacto de tu huella de carbono sea baja. Eso siempre fue así, porque se construía razonablemente con lo que tenía a disposición en el lugar. Claro. Y adecuado a las condiciones climáticas de ese lugar. Y adecuado al espacio-tiempo, el contexto histórico en el que está ahí metido. Si esto es un conflicto muy del movimiento moderno y posteriormente de los postmodernos, de toda esta cosa que es un poco recrear una cosa que no le pertenece al lugar, traer materiales que no son de aquí para hacer otra cosa mucho más fantástica, que ya empieza a hablar como de una especie de construcción de una imagen de un futuro. Y ahí tenéis toda esta cosa de que se empezó a hablarse fuertemente en los 90 de la parametría, y que quisieron transformar en la arquitectura paramétrica, cuando en verdad era una herramienta nomás, y era como una especie de un pseudo-futurismo. Sí. Y empiezan entonces los conflictos de, bueno, ¿y cuál es la huella de carbono de tu edificio? ¿Y qué va a pasar a futuro? Y todos estos temas empezaron a crecer como que fuesen cosas que se le agregan a la arquitectura, cuando siempre han sido parte integral de la arquitectura. La buena arquitectura siempre ha sido bioclimática, la buena arquitectura siempre ha tenido materiales que son más de acuerdo a los lugares donde están, y por lo tanto tenían un mucho menor impacto. Entonces, claro, cuando se le quiere hacer mirar como que el arquitecto no está de acuerdo con las dificultades, bueno, sí, también es porque tiene toda esta crítica de este movimiento que estamos viviendo muy como buenista, santurrón, y que critica todo, y que todo tiene que ser como mucho más allá de lo que tú estás haciendo. Es cierto, pero también tiene un poco de pretensión, creo yo. Sí. Ahora, en base a esa postura, ¿es la arquitectura
una disciplina para la élite? Muchas veces sí. Y yo creo que, bueno, yo siempre trato de un poco provocar cuando hablo, sobre todo con amigos que son muy arquitectos y sobre todo los que no son tan amigos míos, que me ha tocado estar con ellos en, qué sé yo, haciendo clases afuera de Chile o ese tipo de cosas, y que el arquitecto tiende a ser un poco reyesuelo, y a mí me encanta entonces joderlo y pegarle patadas en las canillas. Entonces, a propósito de esto que me estáis preguntando, claro, me encanta esa historia a mí una vez me contó una historia el director de la Escuela de Ciudad, que es gran personaje, Ciro Pirondi, un brasilero, de tener sus 70 y tantos años, muy divertido. Y me contó una historia de que llegaron unos arquitectos alemanes a hablar con Oscar Niemeyer en su oficina en Río. Creo que fueron los Kaufmann, no me acuerdo bien, pero eran arquitectos así, bueno, con buena obra y todo, y le fueron a decir a don Oscar, usted es tan importante para nosotros, el movimiento moderno, y siempre lo hemos usado referente, y bla, 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 y bla, bla, y Oscar Niemeyer los miraba de su escritorio. Acuérdense que Oscar Niemeyer medía como 1,25 m, era como como yo. Los miraba para arriba de su escritorio, los dejó hablar mucho rato y les dijo: la arquitectura no es tan importante. Bajen a la playa, tómense una caipiriña y traten de conocer una mulatiña. Como, no me estoy jodiendo. Y en el fondo esa historia me encanta, me la contó Ciro Pironde a propósito de esto mismo, del ego del arquitecto y de las pretensiones que tiene por esto de la elite. Sí, tiene mucho de elite la arquitectura y hay que reconocerlo. Y por lo tanto eso te baja un poco los humos de que lo que tú estás haciendo es un servicio. Y tú deberías ser como un zapatero que está en la esquina, callado, trabajando en su taller, haciendo los mejores zapatos que puede hacer, en silencio. Y que ojalá el trabajo hable por sí solo. Y eso es súper importante de entenderlo, porque si tú no asumes que la arquitectura es muchas veces para una élite, entonces crees que tú estás llamado como a cambiar el mundo. A cambiar el mundo. Y esas pretensiones de querer cambiar el mundo a partir de tu humilde edificio son las que han llevado también a un montón de edificios que son ultra pretenciosos, poco silenciosos, no responden a nada y que terminan siendo un daño para la ciudad gigante. Sí. Cuando tú tienes por otro lado grandes arquitectos que hicieron una arquitectura absolutamente sobria, tranquila, de acuerdo con los tiempos que corrían, usando la mejor tecnología posible en ese momento y que siguen viéndose absolutamente vigentes, como Mies van der Rohe. Tuve un edificio de Mies van der Rohe, cómo conquistaba una manzana entera y con pequeños movimientos de la banca, la plaza, el agua, el edificio, y te hacía una obra maestra, y que uno sigue sentándose en esa banca. Yo cuando estaba en Nueva York me siento de nuevo en esa banca, en esa esquina, y miro para el frente de este edificio y lo sigo encontrando increíble, y sigue estando absolutamente vigente, y sigue envejeciendo con los años súper bien. No está carreteado, no está feo, no está pasado de moda. Está más allá de la moda, está más allá de las pretensiones. Es un ejercicio súper sobrio, humilde y racional. Sí. A mí me pone en conflicto esta visión de la arquitectura como una disciplina de élite. Y más aún porque, bueno, yo con los años me he ido dedicando a la arquitectura industrial, que tiene poco de glamour y poco de élite. Son soluciones súper concretas que responden a otro tipo de problemáticas, muchas veces problemáticas económicas, de tiempo, etc. Y me pasa lo mismo con otro tipo de problemas que hay en la ciudad y que requieren un arquitecto. Sí. Y recuerdo, y lo cuento a modo de anécdota, en una corrección de taller, taller 6, 7, no me acuerdo, y estábamos presentando una idea de proyecto después del seminario de investigación. Yo había hecho un seminario de investigación respecto a los centros de reclusión infantil en Chile, que me había ido súper bien con Eduardo Lyon, recuerdo que lo hice. Y cuando lo presenté esto como idea para taller, el profesor me dijo: pero esto es una cárcel. ¿Qué puedes proponer tú acá? Desde el punto de vista académico lo entiendo perfectamente. En el fondo tú ahí tienes que ejercitar algo en el taller. Claro. Pero después salí y me doy cuenta que hay muchos arquitectos que siguen teniendo esa misma postura en el ejercicio de la profesión. Y ahí es donde me entra en conflicto y digo, bueno, efectivamente hay una parte que es de élite, pero hay otra parte
que aporta a la sociedad. No, de todas maneras. O sea, a lo que me refiero cuando te digo sí, a lo mejor sí, es que no me refiero a la elite del tipo que se está haciendo la mansión, me refiero a que no todo el mundo puede pagar arquitectura. Totalmente, sí. Y tú tienes que vivir de la arquitectura, de ese servicio que tú prestas. Por lo tanto, al asumirlo de esa manera, yo encuentro que uno como que le baja los humos a la profesión. Pero te lo digo por ese lado, no porque solo la arquitectura es para el tipo que se hace las grandes cosas, ¿no? Obviamente que la arquitectura está en todo, hasta si me encargan que sea un paradero micro, te lo voy a hacer con arquitectura, voy a intentar. Porque yo encuentro que no es una opción de nuestra profesión o de nuestro oficio, es una obligación. Esto de pasar siempre liebre por gato, no gato por liebre, al revés. Siempre uno termina haciendo más de lo que te pidieron. Sí. Y es como una obligación que hay en eso. Pero también hay que entender de que no todo puede tener arquitectura, porque no todo el mundo lo puede pagar. Hay cosas que se necesitan construir nomás a veces. Y hay gente que ha hecho ciudades completas en la historia sin arquitecto. Sí. Entonces, si uno no entiende de que esto es un servicio que se presta y que no todo el mundo lo puede pagar, sino que lamentablemente algunas veces se puede hacer las cosas con arquitectura, da las gracias que te están encargando entonces el proyecto y hazlo con humildad y hazlo desde la mejor postura que tú puedas hacerlo y tratando siempre de pasar este liebre por gato. Si te encargan una fábrica como te pasa a ti, bueno, tú le das vuelta para que aparezca la arquitectura en alguna parte, porque la verdad es que para hacer una fábrica tampoco te necesitan. La puedes comprar hasta por catálogo si son unos galpones. Sí, claro. Entonces, a lo que voy con esto es que tratemos de entender de que esto más que nada es un servicio. Y bajemos un poco el ego y de querer cambiar el mundo, porque al final en estas voluntades grandiosas termináis también haciendo mucho daño a veces a las ciudades, en estas pretensiones. Si cada uno hiciera su pega tranquilito, callado, ojalá, pensando que va a sobrevivir el tiempo bien, que va a tener la flexibilidad para irse adaptando en el tiempo, que no vaya a estar inventando la rueda todas las veces con cosas curiosas y con inventos raros y con materiales extraños y con no sé qué. Bueno, la arquitectura tiende a durar mucho más tiempo, genera menos daño, las ciudades la reciben mejor, están más de acuerdo con su contexto, un montón de cosas, un montón de virtudes. Yo me acuerdo que estuve en una bienal hace 20 y tantos años atrás. Y fue súper así, como clara esa diferencia. Era un arquitecto coreano que estaba haciendo el edificio para la fábrica, me acordé por eso, en ese momento, el mayor fabricante de tarjetas madre de computación. Entonces tenía el presupuesto infinito. Y lo que estaba haciendo, y lo mostraba con mucho orgullo, era un video como este edificio, era una especie como de Guggenheim, así con esta arquitectura media a lo Frank Gehry, de constructivista, así. Y que además tenía unos sensores, unas cámaras que agarraban las nubes que pasaban y la cubierta se iba moviendo y se adaptaba. Todo esto por dentro, olvídate, con unas vigas de variación así infinita, hechas con computación en ese momento, imagínate, año 2000, 2002 de haber sido. Todo el salón en silencio absoluto. Y alguien levantó la mano en las preguntas, bueno, ¿y cuál es el origen formal de sus proyectos? Y sacó del bolsillo un pañuelito, toilette para sonarse los mocos, lo arrugó y dijo, esto si quiero, lo puedo transformar en arquitectura. Silencio absoluto en la sala, claro. Volaban las moscas, nadie dijo nada. Se fue. ¿Quién entró segundo? El contraste absoluto, Solano Benítez. Totalmente. Solano Benítez con su guayabera, simpático, hablando de lo que había hecho, de que estaba trabajando con unos ladrillos en una zona de la selva ahí en Paraguay y que con los indígenas había aprendido a hacer estos ladrillos, estaban haciendo unas paredes botadas en el suelo que después las levantaban, entonces tratando de entender el material, hasta qué tamaño podían hacer estas paredes para poder levantarlas y prefabricarlas. Incorporados en el proyecto. Increíble. Sí. Y más encima, después de toda esa clase preciosa de sensibilidad sobre el material, la escultura original y todo el tema, sin ninguna pretensión, porque sí. No te hablaba de los pueblos originales ni nada, te estaba hablando de gente que era de ahí, o sea, súper poco pretencioso. Nos muestra el proyecto que hizo el memorial de la muerte de su papá. Perfecto. Que en la casa del campo, que son él parte de la base, y ahí está lo de la voluntad de tratar de entregar algo distinto, una mirada distinta, y cómo se liga con el arte, además. Él dice, en vez de tener una tumba donde va a llorar al que murió, yo pensé que era mucho mejor hacer como una pequeña placita donde los niños jugaran y celebraran la vida de mi papá. Entonces,
todo el proyecto eran 4 espejos horizontales, de han medido, no sé, unos 60 centímetros, no me acuerdo bien, pero 60 centímetros por 2 metros, que están agarrados por un pilarcito, puestos así separados del suelo, y armaban un cuadrado perfecto, sí. Pero el espejo lo único que hacía era como cambiarle el píxel a la selva que estaba alrededor, a los árboles, quedan como corridos, porque sí, está claro, reflejándola al frente. Y tenía la foto de los niños corriendo en esto, con una simple imagen de la misma naturaleza, pero desplazada, como si fuese un efecto digital, claro, que te hacía ese pequeño gesto de que aquí esto se había transformado en un lugar distinto, el lugar donde se celebraba la muerte de su papá. Toda la sala, incluyo yo, casi terminamos llorando. Entonces viene el minuto que termina de hablar, bueno, yo soy mi presentación y todo, pero ovación absoluta. Entonces te das cuenta el contraste de uno a lo otro. Sí. Uno viene desde el mundo de lo súper sencillo, de la humildad de proponer una cosa de muy baja escala, muy tranquila, y todo su trabajo es así. Y el otro, el maximalismo, que puede hacer lo que quiera porque se puede hacer. Claro. De hecho, él mismo lo dijo textual. Son contextos totalmente distintos. Entonces, los orígenes. ¿Cuál es la arquitectura que me gusta más a mí? La otra, porque hace la pega callado, tranquilo, con cosas menores. El otro, el que quiere cambiar el mundo y hace esto porque se puede hacer, a mí me da susto. Entonces, cuando se habla de esto, que la arquitectura tiene que cambiar el mundo, todas las profesiones quieren cambiar el mundo. Alguien que hace clase en un colegio rural o en un colegio privado. Alguien que, qué sé yo, que está trabajando en la cura del cáncer. Alguien que está trabajando en una pequeña maquinita que transforma el aire en agua, como lo hicieron unos chilenos. Todo el mundo está haciendo un aporte. Pero creer que nosotros desde nuestra profesión vamos a cambiar el mundo es súper peligroso. Sí, pero eso no nos transforma un poquito en agentes ajenos a las discusiones de la sociedad actual. No, porque uno debería participar, pero entendiendo cuál es su proporción respecto de lo demás que se hace. O sea, obviamente que tenemos mucho que decir. Y siempre lo hemos tenido y ojalá lo dijéramos más. Pero yo tengo el temor que lamentablemente cuando han surgido estos arquitectos que quieren cambiar el mundo, chuta, tení Brasilia, po. Sí, sí. Y mira, no es una linda experiencia, no sé si hay caminado por Brasilia, pero a pesar de que hay unos edificios preciosos, no es una linda experiencia. Sí, claro. Es súper loco cuando hicimos todo y él nos dice, hagan lo que quieran. Bueno, sí. Sí, claro. Entonces, sí, nosotros tenemos la obligación, como cualquier profesional, de aportar nuestro grano de arena para que la sociedad sea mejor. Pero creer que nosotros desde nuestra profesión vamos a cambiar el mundo, a mí no me gusta pensar así. Sí, lo entiendo perfectamente. Ahora, hay otra arista, y que la hemos conversado también con otros invitados, y que está relacionado con la cantidad de arquitectos también que vemos. O sea, en Chile vemos más de 20.000 arquitectos, creo que esta estadística ya la ha dado. Se titulan cercano a 1.000 nuevos arquitectos de todas las escuelas en Chile todos los años. Es un mercado tremendamente saturado. Entonces, en base a eso, uno se hace la pregunta, bueno, ¿pero todos ellos van a terminar haciendo proyectos? No, probablemente no. ¿Y cuáles son el espacio dentro de la sociedad que van a tener los arquitectos? Arquitectos en política, arquitectos en las direcciones de obra, más en normativa, arquitectos en cargos ejecutivos. ¿Cómo ves esa visión? Es que eso ya está pasando, pues está pasando con todas las otras profesiones también. O sea, hay que acordarse que la universidad, desde siempre, no solo la carrera de arquitectura, desde siempre, desde que fue creada la universidad, es un lugar donde te enseñan a pensar. Entonces no necesariamente, con lo que te dije al principio, no es que te entregue una receta técnica para hacer un tipo de cosas. Tú entras al mundo universitario y te abre la mente para hacer un montón de cosas, para entender el mundo, para en el fondo ir comparando, eligiendo, moviéndote en otros ámbitos, a partir en este caso de la arquitectura o a partir de otras carreras, pero uno no debería sentir que eso te limita a lo que tú puedes hacer en la vida. De hecho, mucha gente se dedica, a partir de la arquitectura, se dedica a otras cosas y lo hace muy bien, porque además la arquitectura, como todas las carreras creativas, esto no solo la arquitectura, pero cualquiera que tenga que ver con el diseño, la publicidad y un montón de otras, hace que siempre estés pensando las cosas desde fuera y tienen cargo en directorio, se han metido en el mundo de la inmobiliaria, de la creación de materiales. Hay gente, amigos míos, que trabajan en
generación de eventos de deporte, y en su momento hicieron cosas para marcas grandes como Nike y todo, que le dijeron, le volaron la cabeza porque nunca nos hubiéramos imaginado que esto podía ser así. Bueno, es que él es arquitecto, entonces les presentó una idea que no se hubieran imaginado desde el ámbito solo del deporte. Sí. Esa creatividad, esa manera de mirar las cosas y unir, relacionar cosas que aparentemente no están relacionadas, que es la creatividad en sí mismo, establecer las relaciones ocultas entre las cosas, que es como la definición de la creatividad, te da ventajas comparativas para entrar en muchos otros mundos. Y por supuesto que uno de ellos ojalá fuese la política, también. O sea, que eso también tiene sus reglas y tienes que estar dispuesto a un montón de otras cosas que muchas veces que chocan contra la misma creatividad y libre pensamiento. O sea, si hay algo que está preseteado y no se quiere cambiar y mantener el status quo, es el mundo de la política. Por una razón no es obvia, porque están cuidando el trabajo que tienen. Claro que sí. Entonces, sí, ojalá que estén metidos en todas las cosas. Pero, te insisto, siempre desde la humildad de que uno está aportando un grano de arena y no que está tratando de cambiarlo todo. Porque hoy día se ha tomado además mucha importancia lo multidisciplinar, y yo creo que esa es la mirada que hay que tener. Uno aporta desde un ámbito y otros aportarán desde otro, pero hay que hacerlo siempre con sobriedad, humildad y entendiendo que esto es un servicio. Sí. Oye, volvamos al tema de tu formación. ¿Estudiaste arquitectura en la Finisterra? Sí. Empezaste a trabajar desde muy temprano en la carrera. Sí. Cuéntanos un poquito esa experiencia. Siempre describo como mi carrera profesional como una cadena de favores. Fue así, realmente, porque a mí me salía fácil algunas cosas, venía con el software cargado, por así decirlo, con el ramo más terrible de todo, que era geometría descriptiva. y a partir de eso, que a mí podía ver en 3D rápidamente, a pesar de que es una cosa que se tiene que aprender, es muy difícil, es un ramo con 50% de tasa de reprobación. Sí. Yo lo veía al tiro, entonces el profesor, gran profesor además, de esos profesores antiguos, adorables, que quizás tú lo conociste, el Andrés Bello, Alberto Ramírez. Sí, por supuesto. Lo máximo, o sea... colombiano. Que tienes como que te empiezan a contar cosas, historias, y la gente es inevitable, la gente es como un imán, la gente lo rodeaba. Bueno, Alberto decide que yo sea su ayudante el semestre siguiente. Entonces empezó, y para mí era súper natural hacerlo, porque primero me salía fácil y decía, bueno, si a mí me sale fácil, que rico ayudar a mis compañeros. Y yo además en los talleres, todos mis compañeros se acordarán, a algunos les hacía los croquis, y siempre tenía esa cosa como de, bueno, si a mí además es que lo paso bien haciéndolo, se lo regalo a los demás. Bueno, a partir de eso es que una compañera me ofrece hacerle la oficina a su papá, que eran 500 metros de oficina, una cosa así o más, en el centro de Santiago cuando yo estaba en tercer año. Y eso que ella era un año más grande que yo. Así que hicimos eso, yo estaba metido en obra, hablando con constructores y todo, el tercer año, con un cliente además que era un señor que tenía una oficina grande. Entonces yo me tuve que foguear como en este mundo de los adultos muy rápido, donde caché rápidamente que, claro, hay un mundo donde las cosas más también tienen que hacerse de forma seria, y por mucho que tú seas un niño, si te dan la oportunidad, te lo tienes que tomar en serio. Sí, claro. Cómo te presentas, cómo hablas. El mundo de los adultos tiene sus reglas. Y no tengo ni un problema con eso. O sea, de nuevo lo que te dije antes, nunca me sentí incómodo como que viniera yo a tener que cambiar las reglas. No, las reglas ya están. ¿Y en qué año estás ahí, mamá? ¿Tercer año? Tercer año, sí, claro. Bueno, y como hice toda esa oficina, vino un amigo mío el año siguiente, que también estaba en la escuela, y que le habían ofrecido hacer una casa en el sur. Oye, tú ya que habías hecho esto, ¿por qué no me ayudáis? La hicimos juntos. Gran arquitecto. Hoy día, siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. Felipe Bedelés, que tiene la oficina WMR, que inventaron un balneario completo que no existía, que era Matanza. Perfecto. Matanza era un punto en un mapa, sí. Lo transformaron en un lugar, una calle que no le da ni para pueblo vaquero, porque los pueblos vaqueros por último tienen casa por los dos lados, ni siquiera, por un lado y saltá. Felipe lo puso en el mapa y transformó Matanza creó la demanda por un lugar que no existía, y transformó esto en un lugar increíble. O sea, deberían en algún minuto hacer una estatua de bronce a Felipe por lo que logró hacer. Bueno, con Felipe hicimos nuestra primera casa en el sur, que también nos fuimos en volá, hicimos toda una cuestión, calculamos la casa nosotros, porque habíamos hecho un curso de la universidad. Entonces, bueno, si es de madera, ya nos enseñaron, calculamos, se la llevamos al calculista, el calculista dijo, oye, esto está bien, hay que hacer unos pequeños ajustes, pero funciona. Entonces,
muy rápido ya estábamos metidos de nuevo en un mundo que todavía quizás no nos correspondía, porque el cuarto año ya estábamos en una casa grande, calculada por nosotros, de madera, con soluciones constructivas, con cosas que se movían, con vigas larguísimas, con unos tensores de acero, toda una cosa que en verdad excedía mucho nuestra experiencia. Y como yo hice esa casa, entonces vino otra compañera en quinto año. Oye, mi papá me pide que le haga la casa del sur, me da susto y lata hacerla sola, ¿por qué no la hacemos juntos ya que tú hiciste la otra? ¿Por qué no? Entonces estaba haciendo otra casa grande antes de salir. Cuando estaba haciendo mi título yo estaba viajando al sur a visitas de obra y todo. Entonces o sea, te formaste estudiando y haciendo. Estudiando y haciendo. Qué buena posibilidad. Y una suerte, y la tomé como había que tomarla, pues como desde la inocencia un poco, el atrevimiento, pero por otro lado tomándoselo súper en serio, preguntándole al que le haya que preguntarle, siendo humilde, atreviéndose pero con responsabilidad. Sí. Y eso hizo que yo saliera ya como súper formado, y sobre todo yo diría como sin miedo de que las cosas se pueden hacer. ¿No? Sí, claro. Tampoco esto no es rocket science, o sea... Sí, pues ahí salí entonces ya muy formado y decidí irme para afuera. Quiero hacer una breve pausa para pedirte algo muy simple pero muy significativo para nosotros. Muchas personas nos escuchan y nos ven, pero no nos siguen. Por tanto, el simple gesto de seguirnos nos va a ayudar a seguir creando contenido de calidad como este que estás viendo. Además, si quieres estar actualizado de todo lo que pasa en el podcast y en mis redes sociales, puedes seguirme en Sergio Andrés Ahumada, tanto en TikTok, Instagram como en LinkedIn. Ahora sí, sigamos con el podcast. Ahí te fuiste a estudiar, a especializarte en medio ambiente y bioclimática. Sí. ¿Cierto? En Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Estuviste en España, ¿no? En Madrid, sí. En la Escuela Politécnica de Madrid, en la ETSAM. Y me inscribí en este máster que me pareció interesante para el momento. Estábamos recién empezando a hablar de el cruce entre, por así decirlo, la ecología y la arquitectura y lo sustentable. Y ahí apareció el tema de lo bioclimático, que no tenía idea ni de qué se trataba, lo aprendí allá. Y fue súper entretenido. Ahora, para serte sincero, yo elegí la ciudad. Ya. Yo quería irme a vivir a Madrid. Porque quería irme, obvio. Porque en esa época, pero era porque, obviamente, mi espíritu vasco de llevar la contra siempre, me carga hacer lo que hacen todos. Todo el mundo se estaba yendo a Barcelona en esa época. Habían 3.000 estudiantes chilenos estudiando en Barcelona en esa época. Entonces yo no me voy a ir para allá. O sea, lo que no quiero ver es chileno, pues lo que quiero es conocer a otra gente. Entonces me voy a Madrid. ¿Qué hay en Madrid? Bueno, la ETSAM, la mejor escuela, listo. ¿Cuáles son los máster? Oye, qué interesante esto. Me gusta además ese tema porque yo tenía un profesor en la escuela, Javier del Río, otro gran profesor. Bueno, y Javier era socio de Alberto, sí. Y Javier estaba metido en estos temas de la bioclimática y de la sustentabilidad, hablando de esto como un loco en el desierto, hace 20 y tantos años. Sí. Con una mirada que nosotros teníamos hasta un curso de eso en la facultad nuestra. Tuvimos un curso de esto con Javier, que era un curso increíble, donde te enseñaban a trabajar a partir del sonido, cómo se reflejaban las ondas de sonido y la importancia que tenía eso. El sol, el primero que nos habló de tomarse en serio esto del sol, de las orientaciones, de las ganancias térmicas. Todo eso nos enseñó Javier cuando nosotros estábamos en la universidad. Entonces me cuadró perfecto. Oye, esto es como un milagro. Claro. Está la ciudad y está más encima algo que me interesa, perfecto, estudio esto. Lo bonito de ese máster es que coincidió mucho con mi manera de pensar, que es como desmitificar un poco las cosas. Entonces, primera clase, literalmente, los 50 alumnos dentro de la sala. El profesor a cargo del curso invita a un profesor más antiguo, que era muy provocador, y pregunta, ¿quiénes de ustedes vive en una comunidad ecológica? Y orgulloso levantaron la mano un par de belgas, no sé, bueno, de unos franceses, no sé qué, poleras de Greenpeace y toda la cosa. Ustedes son lo más poco ecológico que hay. Porque si ustedes quieren ser ecológicos, vivan en una ciudad densa, de 6 pisos de altura, y dejen el resto para que haya campo, vegetación, bosque. Porque si todos pensaran como ustedes, no quedaría naturaleza. Wow. Entonces, eso fue como el primer combo del curso. Y de ahí para adelante, todo lo que nos fueron enseñando es como, oye,
Sí, están bien los paneles fotovoltaicos, súper bien. Pero si usted tiene un poste que pasa por el frente de su casa, cuélguese de la electricidad porque eso es mucho más ecológico que estar fabricando paneles, trayéndolos al otro lado del mundo. O sea, cuando no haya, está bien, pero cuando haya, piensen las cosas bien. Entonces, fue una mirada muy refrescante para mí porque no comulgaban con ruedas de carreta. Te enseñaban todo esto que estaba a disposición tuya, de la cosa tecnológica, pero por otro lado está la cosa más simple de todas, que es lo que ha existido siempre, la arquitectura vernácula de toda la vida, que es el sentido común. Cómo se usa la masa, cómo se pone la aislación térmica, cómo se ventila. ¿Te conviene tener una casa con masa térmica si es que la vas a usar poco, como una casa de veraneo? ¿O eso te conviene para una residencia permanente? Todo ese tipo de pensamientos, de lógica simple, son súper valiosas. Sí, pero ojo, que tú dices, es de sentido común. De hecho, recuerdo en una bienal, alguien le preguntó alguna vez a Smiljan Radic, le preguntaron que cómo él incorporaba los factores medioambientales y bioclimáticos en sus proyectos. Y Radic va y le responde así de simple: la verdad que no es un tema que me interese porque es algo de sentido común. Y no dijo más que eso. Pero sin embargo, también hay otro lado, y voy a contar una experiencia personal. A mí me tocó trabajar durante un par de años en una universidad de un premio nacional de arquitectura, por ese proyecto. No por ese proyecto finalmente, pero el premio nacional se da por una trayectoria. Sí. Pero ahí en esa universidad teníamos un grave problema con el frío en invierno. Claro. Era una universidad, para la foto era maravillosa, pero los alumnos buscaban las estufas que la universidad tuvo que empezar a poner alrededor del edificio para poder calentarse, porque no se podía estar en los lugares de recreación. Por algo se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero llamarlo como sentido común también tiene la ventaja de hacerlo ver como algo que siempre estuvo ahí a la mano de todos. Lo que pasa es que no quisimos verlo. Ya. Y el sentido común, por lo tanto, para la práctica de la arquitectura no es una opción, es una obligación. Entonces hay que tomárselo por ese lado. Sí, claro. Obviamente que la gente se puede equivocar porque tiene otras pretensiones, pero debería ser una obligación de que al menos tu edificio tenga puesta la aislación térmica para el lado que corresponde. Si es por dentro del muro, claro, por fuera, si el sol te pega, todos sabemos que el mejor sol para trabajar es del sur, es la luz y no el sol, que el sol que se cuida, la fachada que se cuida sola es la norte, o sea, son cosas mínimas. Sí. Pero ya cuando te estás equivocando en eso, bueno, claramente no usaste el sentido común. Sí, perfecto. No puede ser que un edificio tenga en la misma época del año el ala norte con refrigeración y el ala sur con calefacción, po. Sí, claro. Sí, se entiende. Oye, Víctor, cuéntanos un poquito, y lo voy a leer porque es un poquito largo. ¿Qué es Estudio Valdés Mascruz Villalobos de María Arquitectos? Bueno, este es un estudio que surgió, de hecho, cuando yo vivía en España. ¿Ya? De la mano de Leonardo Valdés, que es nuestro socio, que es mi socio hace 21 años ya. Wow. 21 años, ahora en febrero. Que él tenía una oficina de mucha experiencia que se llamaba Schmidt y Valdés. Se separan durante ese año. Yo había hecho una práctica ahí, no, ni siquiera una práctica, no era una práctica, porque yo me estaba yendo a España y los ayudé con un proyecto, a hacer unas maquetas y unos planos, etc. Y ahí me conocieron. La cosa es que cuando yo me fui a ir a España, me llamaron por teléfono y me dijeron: oye, estamos abriendo este nuevo estudio. No, ni siquiera, esta nueva oficina. La oficina de arquitectura no se llamaban estudio en esa época. Ya. Esta oficina de arquitectura, me vine yo, que era un compañero mío, Alberto, mi socio hasta el día de hoy también, y nos fuimos todos con el Cano, y me dijo que te llamara si querías participar con nosotros, si te querías devolver de España, tienes las puertas abiertas. Y yo, chuta, ya, me devuelvo. Buenísimo. Y una oficina que partió con una cultura muy particular, muy rara para la época. Hoy día ya se habla de esas cosas, pero lo colaborativo es un tema como que se habla hoy día conceptualmente. Pero una oficina que Cano, que era mayor que nosotros, Cano de haber tenido unos, bueno, no sé, mi edad en esa época, yo tenía 27. Y nos dijo: yo quiero tener una oficina horizontal. No quiero tener una oficina piramidal de las usuales. O sea, aquí no va a haber un privado conmigo del socio mayor, con el otro, y los dibujantes. Esta es una oficina que no tiene dibujantes, vamos a ser todos arquitectos, totalmente horizontal,
no va a haber privado para nadie, vamos a trabajar en mesas planas, abiertas, ni siquiera con paramentos verticales, todos nos vamos a ver las caras, vamos a oír todas las conversaciones y vamos a estar al servicio de las mejores ideas. Buenísimo. Y vamos a empezar a trabajar de esa manera. Año Año 2003. totalmente, o sea, fuera de lo común. Totalmente fuera de lo común. Por muchos años, amigos arquitectos que trabajaban en otra oficina o que ya estaban formando así, ¿cómo lo hacen ustedes? Es muy raro su sistema. ¿Cómo se dividen las pegas? ¿Cómo se adjudican los honorarios? No entendían nada. No era lo usual. No era lo usual. Otra cosa súper adelantada para la época. Una de nuestras socias se quedó esperando guagua ahí por el 2007, 2008. Llevaba muy pocos años de oficina. Y el Cano, que siempre tiene el seniority porque era mayor que nosotros, dice, ¿les parece esto? Tú sigue trabajando, pero hasta el mediodía y se te mantiene el sueldo. Porque tú vas a querer dedicarte a tu guagua y no tengo ni un interés en saber lo que hace el resto del día, siempre y cuando la pega está hecha. Así que claro, tú no vienes en la tarde, no es que sea una opción. Tú a las 2 de la tarde te vas, pero se te mantiene el sueldo. Cosa totalmente adelantada para la época también, porque esto del trabajo remoto o de que la igualdad del hombre y la mujer, todo eso es un tema que para nosotros se dio naturalmente, porque la oficina tuvo esa cultura del día uno que es a partir de la generosidad y de ponerse al servicio de las mejores ideas. Y como es Chile, que es un mercado chico, se dio la oportunidad que empezamos a hacer algunas casas, la oficina se ganó también algunos master plan grandes de vivienda, hay una pata haciendo edificios, pero las casas es donde más pudimos poner la energía. Y a partir de un trabajo, como te digo, del zapatero en la esquina, callado, sin publicar nunca nada, sin ni siquiera, hasta el día de hoy la oficina no tiene el letrero de obra. No. Wow. La cosa empezó a agarrar vuelo y nos empezaron a llevar más por una casa que hicimos, por otra, y se transformó como este mercado que atendemos mucho de hacer casas. ¿Se dedican única y exclusivamente a lo residencial? No, porque hemos hecho edificio-oficina, a mí me ha tocado hacer centros de eventos, han hecho iglesias, muchas tiendas, restaurantes, habilitaciones, remodelaciones, casas nuevas, conjuntos de casas, vivienda más económica, de todo. Ya, perfecto. Pero lo que sí esto que a lo mejor alguien no está muy de acuerdo, pero el hacer la casa a pedido es un mercado súper jodido. Es súper jodido, porque tenías el input del cliente que te está cambiando las cosas. Entonces, si tú podías hacer eso bien, probablemente, porque ya tenías además la fortaleza psicológica para enfrentarse a eso, podías hacer muy bien todo lo otro también. Las otras tendrán otras connotaciones más técnicas, hemos hecho almazaras, industria, un montón de otras cosas también. Pero ese mercado chico que es súper jodido, que te quita mucho tiempo, que para muchas oficinas de arquitectura no es ni siquiera rentable. O sea, amigos míos me dicen, o sea, olvídate que yo me dedico a eso. Sí. La cantidad de horas hombre que le tengo que dedicar, para lo poco que se paga, gano mucho más haciendo otros proyectos de más metros cuadrados. Pero no sé, pues es lo que se dio naturalmente y como te digo, Chile funciona un poco así. Alguien se sabe que lo hace bien, se transforma en el experto de la noche a la mañana. Le pasa a amigos míos con hoteles, le pasa a amigos míos con universidades, se transforman como... Y la carrera de la oficina es más reconocida por eso, pero hacemos de todo. Ya, buenísimo. Pasa eso que dices tú, que por algún motivo la gente empieza a reconocerte como el arquitecto que hace casas, como el arquitecto que hace industrial o que hace hospitales. Bueno, ahí hay otro nivel de especialización, pero efectivamente pasa que te reconocen como con un tipo de proyecto, cuando la verdad que en general un arquitecto bien formado puede enfrentar cualquier tipo de proyecto. Claro. Porque es una manera de pensar, pero obviamente que hay especializaciones que son más, que hay requerimientos técnicos que tienen cierto tipo de proyectos, claro, que te los da la experiencia. Ahora, tampoco es rocket science lo poder aprender, no. Sí, los hospitales por ahí se escapan un poquito del... Y hay tal desgaste ahí de energía en lo técnico que a lo mejor no te da para hacer otras cosas. Ya te gastaste una cuestión de tiempo nomás. Sí, claro. Oye, Víctor, sabemos, y los que te seguimos en redes sociales, que te apasionan los autos. Sí. Y ahí hay un vínculo súper interesante respecto al diseño, los autos, la arquitectura. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo entraste a este mundo de los autos primero? Como todas las cosas en la vida, yo creo que por rebote de lo que te toca cuando, sobre todo en la infancia, que te marca. No es que mi papá tuviera colecciones de autos, ni mucho menos, pero elegía sus cosas, en todo sentido.
mi papá y mi mamá igual. Te voy a contar después la anécdota de mi mamá, de una frase que se la enseño a todos mis amigos que me encanta. Pero bueno, mi papá y mi mamá siempre fueron muy preocupados de las cosas lindas, de elegir su ropa o el reloj. No tenía por qué ser una cosa cara, era una cosa que se elegía. La ropa, el reloj, los muebles, la música que se ponía en la casa. No era cualquier música, no era la música de la radio, era una música que elegían ellos. Perfecto. Y entre esas cosas estaba el auto que manejaba. Mi papá tenía cuando era chico un Fiat 125 Speciale, que era una versión italiana, precioso, color gris nardo. Mi mamá tenía un NSU Prince, otro auto precioso, que yo cierro los ojos y hasta me acuerdo del el diseño que tenía. Que no eran los autos habituales, Claro. que eran un poco más elegidos, no eran más caros, eran simplemente elegidos. Y por otro lado estaba mi abuelo Manuel, el papá de mi madre, Manuel Bilbao, otro viejo crack, divertido, choro, que llevaba la contra. Todo mi espíritu de llevar la contra era él, porque mi abuelo siempre se decía que donde llegara se oponía a todo. ¿De qué están hablando? ¿Por qué? Por oponerme. Se oponía por su espíritu vasco. Entonces, como llevaba la contra, si todo el mundo hablaba de fútbol, entonces a mí me gustan los autos de carrera y las motos. Y él me lleva, y era socio de las Vizcachas. Ah, ya. Socio, o sea que pagaba Sí, claro. membresía. Y yo iba cuando chico a almorzar al restaurante que estaba en la punta del cerrito al frente de la pista con él. Y me llevaba a ver todo tipo de carreras, de Fiat 125, el Citro Cross, las liebres que corrían, la Fórmula Sudamericana. Entonces estuve rodeado de ese mundo de los fierros también, y que, claro, yo mismo, solo, en mi inocencia infantil, lo relacionaba también con los objetos lindos que habían en mi casa, o con mis juguetes, y todo estaba relacionado, pues, era todo diseño. Claro, claro. En esa época tú no lo sabías, Claro. era algo instintivo, ¿no? Instintivo. Entonces se mezcló que, no sé, cuando llegó el momento de poderme comprar mi primer auto, que me lo compré yo, con esto de que trabajaba muy de pendejo. Claro, todos estaban comprándose un auto, entonces yo compré el que no se compra nadie, po. Un Renault Clio de la segunda generación que llegó, nadie lo compraba y yo lo encontraba precioso. ¿Por qué? Porque se parecía al Renault 5, Claro, antiguo. Claro. Y bueno, y de ahí estas cosas, uno va a la otra, va a la otra, va a la otra, y te empezás a meter en este mundo de los fierros y el gallo que le gustan los autos y el diseño, y está todo relacionado. Cuéntanos un poquito de esa relación para que la gente entienda. Porque el auto, yo creo que es como casi que el epítome del mundo moderno, esta máquina que te entregó libertad, si eso era. Sí. Te entregó libertad de ganar tiempo, de ganarle tiempo al tiempo. Antes, cambiarte de un lugar a otro era una eternidad, tenías que irte a caballo. El auto te entregó la libertad de unir dos puntos de forma mucho más rápida. Entonces, para mí el auto siempre ha tenido esa conquista de la libertad del hombre, y por otro lado, entonces, para poder conquistar esa libertad, había un aspecto técnico que fue mejorando, y que era, los autos tenían que tener más autonomía, toda la autonomía que se pudiera, y que anduvieran todo lo fuerte que se pudiera. ¿Cachai? Entonces, que anduvieran rápido y que gastaran poca benzina. Porque si tenías que repostar, cagaste. No llegáis claro. al pueblo de más allá. Claro que sí. Y eso se sostiene hasta el día de hoy en los autos que me gustan, que son los autos que tienen buena autonomía, entonces son más bien chicos y son rápidos. Y esto es una cosa que además que me enseñó mi abuelo. Los coches, me decía, porque hablaba como español, los coches tienen que ser ágiles, tienen que frenar bien, doblar bien y ser rápido. Sí. Entonces de eso me quedó marcado para siempre. Entonces hay cierto tipo de autos que me interesan y otros que no me interesan para nada. Sí, claro. Y que incluso un poco para hacer el juego en el programa que tenemos con Federico Sánchez, un poco yo provocar y reírme de esos autos y todo, porque es un poco el personaje, Sí. pero entretenido. Hay cosas que nos gustan, que son de nuevo, lo mismo que te decía, los edificios, los diseños sobrios, que envejecen bien, Sí, claro. que se mantienen en la época, que se siguen valorando y cada vez se valoran más, porque ahora estamos en la época de la música más fea y de los autos más feos, yo creo, de los últimos 100 años. Sí, sí. Bueno, hay un tema ahí con el diseño de los autos. Yo sin ser experto y tener el mundo que tienes tú en los autos, uno cuando ve un auto como arquitecto, uno le llama la atención ciertas líneas de diseño. Claro. Y cómo responden también a lineamientos técnicos que tiene el auto. Sí. Porque los diseños de los autos no es solo forma, sino que esa forma responde muchas veces a ciertos lineamientos técnicos. Sí. El pilar que baja hacia el eje, etcétera, un montón de cosas. Forma y función, que es muy del mundo de la arquitectura también. Exacto. Y por eso que los diseños
que son precisos y que son claros nos parecen más hermosos que las cosas que son confusas y son raras. Sí, claro. Y hoy día peor todavía, las cosas que son falsas. Sí. Tú miras, hay un auto por detrás y tiene como unos rectángulos cromados y no son ni tubos de escape, porque el tubo de escape está al medio y apunta para abajo. Entonces, sí, claro. ya cuando empezáis a hacer eso, que es como medio posmoderno, medio barroco, que es una recreación de la recreación de la recreación y que todo es falso, con mayor razón se valoran los autos de la época que las cosas estaban pensadas bien, porque estaban forma y función mucho más relacionadas y que tenían un objetivo de cumplir una función, pero con ese valor agregado de querer comunicar algo, como lo fue todo el diseño de objetos, incluso domésticos del año 60. Tú mirás esas batidoras, la yogurtera, la juguera y la tostadora de pan eran lindas. Sí. No bastaba con que solo funcionaran, sino que había, sobre todo desde el mundo de los italianos, esta búsqueda como un poco de juego, de que tu objeto de la cocina tuviera personalidad. Sí, sí, claro. Pero ahí se cuidaba cada detalle. Era muy lindo objeto. O sea, de hecho, de esa época también las casas rodantes. Preciosa. Estas con estos metálicos cromados casi, no sé si eran cromados o no, pero y con cada uno de los detalles de la unión, de los remaches. Hermoso. Y piensa, el mobiliario en las casas de los equipos de música eran preciosos. Sí, claro. Todo era lindo, todo estaba hecho con cuidado, todo estaba hecho más para que durara. Sí. No estaba en esto de la obsolescencia programada para que en el fondo saber que en 5 años más lo tenéis que botar a la basura. Entonces todo estaba hecho con buenos materiales, con buen diseño, con un diseño por lo tanto neutro porque tenía que durar muchos años. Y eso se relaciona directamente con mi amor por los autos. Buenísimo. Oye, Víctor, mencionaste el Fiat, un auto italiano, ¿cierto? Y tú tienes también una conexión súper fuerte con Italia. Sí, curiosamente. No sé si esa conexión nace de ahí desde los autos o fue posterior. De nuevo, otra de esas coincidencias que no las pensé, porque si me analizan, me sacan sangre, probablemente haya mucha autóctono de Sudamérica y mezclado con español, y no hay más. No hay ni un apellido italiano en mi vida por ninguna parte. Nada. Pero tuve la suerte, la oportunidad de ir a los 21 años a Italia a Europa por primera vez, a los 21 años. El típico viaje de mochilero que vais pasando de país en país. Todo increíble, España increíble, Francia increíble, Bélgica, todo lo que veía era increíble. Sí. Pero me acuerdo de haberme tomado, y coincidentemente entré por Venecia, me tomé un tren nocturno de Barcelona y amanecí en Venecia. Se me abrieron las puertas de Santa Lucía y miré el Gran Canal al frente mío y fue como... ¡Wow! Sí. Algo pasó. Esos momentos como de epifanía. No tengo explicación y por eso te lo cuento así. Esa es la anécdota real. Entré a Italia y fue como... Oh. Y me pasó otra cosa, que ahora que lo miro para atrás me entiendo absolutamente. Hay gente que se puede declarar ecologista, está súper bien, que les gusta la naturaleza prístina que no está tocada. Y hay otros como yo, que prefiero que en esa naturaleza increíble haya un villorrio donde yo sé que voy a llegar y hay gente simpática y tienen una preparación de una comida especial y todo. Yo soy más bien humanista. Ya. Entonces, eso lo tiene Italia. Sí, totalmente. La gente te recibe con los brazos abiertos. Sí. Está alegre. Eso de la Dolce Vita de verdad que existe. La cultura italiana es así. Sí. La cultura italiana es, primero lo pasamos bien, después arreglamos el resto. Por eso que el Alfa Romeo tiende a fallar un poco. Esto lo decía Jeremy Clarkson en su show de auto, el programa más visto de la historia de la humanidad, además 360 millones todos los domingos, hablando de auto. Y él decía, hay algo en estos Alfa Romeo que hace que a veces funcionen mal. Yo le tenía que poner un pedazo de madera porque el freno a mano ya no funcionaba. Pero el encanto de ese auto, el alma que había detrás de eso, no tiene comparación. Y eso me pasa cuando voy a Italia. Conozco gente, viajo solo mucho, me muevo por las Dolomitas, etcétera. Y he conocido una cantidad de pueblos increíbles, gente simpática en todos lados. Yo mismo me obligué a hablar en italiano, entonces al comunicarte en italiano... Es otra cosa, claro. Es otra cosa porque es como, oye, este gallo viene de Namibia y no habla nuestro idioma, entonces se ponen más cariñosos y te conversan más. Y tengo una cantidad de experiencias increíbles donde veí la grandeza de la humanidad en su máxima expresión, porque diseño, arquitectura, amor por lo que tienen, la cocina, comen bien, no tienen vergüenza de vestirse bien, no están en esta cosa como, ay no, porque eso no es bien visto, andarse preocupado. No, compadre, un italiano se presenta ante el mundo
bien, Sí, ¿cachai? claro. Tienen un orgullo en eso, en sus autos, en su diseño, en sus objetos, en todo. Sí. Tú vas al Museo Aladi, que es el museo de diseño que hay en Milán, donde están recopilados todos los premios, las palmas de oro desde que se creó, y voy a ver en un box así el Fiat 500, o en otro pueden haber unas cafeteras, pero tú hacías el recorrido completo y hay un amor por todo lo que, Sí. por todo lo que diseñan, por todo lo que hacen, que Y cómo lo cuidan también. sí. Es Y impresionante. hay un humor, y hay hay un amor y hay un humor en lo que hacen, que eso también me gusta mucho. No está esa cosa perfecta que funciona, que tienen los alemanes, sino que también está esa otra parte que es como del buen vivir, de la cultura del disfrute, que a mí que me viene como anillo al dedo, porque eso es para mí lo que me mueve. Entonces, claro, Italia calza perfecto. Es el lugar donde yo me siento que hay una especie de vibración que no tengo cómo explicarla, que se conecta mejor conmigo. No, es impresionante. Yo he tenido la suerte también de estar en Italia, en Venecia, en Roma. Y lo que dices tú de la gente, que es muy hospitalaria, y un poco esta caricatura, yo digo caricatura porque yo cuando fui con mi señora, yo después andaba para todos lados, buongiorno, Sí, claro, buongiorno. obvio, todos Pero te saludan. es que tú vas al museo y Buongiorno. buongiorno, Buongiorno. y también con una sonrisa, con una buena actitud, todo, te vas a comprar un panino, buongiorno. Sí. En todos lados. Entonces Y ellos te despides transmiten después y te dicen buena jornada, buon Sí. lavoro, no sé qué. siempre. Es siempre como cariño por el otro en buena onda. Sí, sí. Y ahí tal tengo cual. otra anécdota que siempre me acuerdo y me cago a la risa. Yo fui con un amigo mío que estudia arquitectura también, Nico Flanagan, otro arquitecto, se dedica a lo mismo que tú, a la cosa más industrial. Y nos fuimos a una hostería, a un hostal en Firenze, donde había un viejo que se llama Paolo, el dueño y nos tocaba la puerta en la mañana y nos hablaba con una nariz así de vino tinto. Vittorio, Nicola, ¿qué van a hacer hoy día? No, pensábamos ir, no sé, a la Galería de Uffizi, no sé. Y se iba comiendo con nosotros. Michelangelo, molto grande artista, no sé qué, no iba hablando. Pero en la salida de Paolo del primer día del hostal a la calle, lo saludaban de los departamentos. Paolo, buongiorno, lo que estoy diciendo tú. El panadero a la esquina, así como con el pan. Paolo, buongiorno. Había hasta una puta en una esquina que tenía como 60 años, de abrigo de piel, porque era invierno. Paolo, buongiorno. Y decía, yo quiero vivir en un lugar así, Totalmente. donde la gente se trata con cariño, Sí. ¿cachai? Con amistad, y se gritan, ¿cachai? Se gritan de alegría. Sí. Eso quiero yo. Sí, sí. No es una caricatura, es real. Es real. Es real. Es real Así en 100%. Italia. Sí, maravilloso. Oye, volvamos un poquito a Chile, a tu labor docente. Llevas muchos años en la docencia. Sí. Y me imagino que has tenido la oportunidad de visualizar el cambio en la formación de los arquitectos que se ha dado en los últimos, ¿cuánto? ¿15 años? ¿20 años? Y imagínate, yo partí siendo ayudante en segundo año, así que desde el año 96, voy a cumplir 30 años 30 metido años. en las salas de clase. ¿Cómo ha sido esa evolución en la formación de los estudiantes de arquitectura? ¿Crees que haya habido una evolución o seguimos formando o se siguen formando los arquitectos como se formaban hace 30 años? No, han habido cambios, han habido evoluciones, han habido teorías que después se devolvieron. Hubo un momento, yo te diría que como ha sido tipo 2008, hace que casi 20 años atrás, que se empezó a hablar como de la arquitectura más profesionalizante y dejar de lado esto de lo artístico. Después se devolvió esa discusión como que quedó un poco en nada. Hay momentos donde se habla, no, que todo va para el BIM, todos tienen que saber BIM, después se dan cuenta que sí, pero no están así, es para cierto tipo de proyectos. Entonces, todo esto, yo creo que lo que más ha movido la aguja siempre es la incorporación de las tecnologías de representación. Pero finalmente la línea que está por detrás de la columna vertebral creo que no ha cambiado tanto porque tiene que ver con el espíritu de lo que es estar en la universidad. Insisto en eso, no es una carrera técnica. Por lo tanto, pueden variar los componentes de las herramientas técnicas, permitir mejores velocidades en producción, etcétera. Pero la línea que está por detrás, que tiene que ver con el mundo universitario, no cambia tanto, que tiene que ver con generar en los alumnos una búsqueda de autonomía y de pensamiento crítico. Sí. Y por lo tanto, esto otro es más bien satelital y va ajustando el mundo de la arquitectura y trayendo de vuelta cosas o
tratando de presentar cosas como que fuesen nuevas, que en verdad son traer de vuelta cosas que son antiguas, que es como lo que hablamos de la bioclimática y la conciencia respecto del acondicionamiento físico-ambiental de lo que tú estás haciendo, el uso de los materiales más correctos, pero que no es otra cosa que volver a quizás a la arquitectura más vernácula, tener conciencia de eso. Entonces las cosas se presentan como nuevas, pero también a la vez son antiguas. Entonces, claro, hay un avance, un montón de cosas que tienen que ver, como te digo, en la representación, en la facilidad de tener más exactitud en lo que tú estás diseñando. Pero por detrás está esta línea, creo que se va moviendo mucho más lenta, que tiene que ver con el espíritu universitario y ir a aprender cosas que te abran la mente y te permitan tener una mejor toma de decisiones. Y lo que sí ha ido cambiando mucho es el espíritu de los que entran a la universidad. Eso sí ha cambiado absolutamente y he visto esa curva como se va moviendo totalmente. El nivel de compromiso, de rigor, ha ido cambiando. ¿Es descendente esa curva? Sí, descendente. Es descendente, pero no solo en la arquitectura. Sí. Tú hablas con cualquier persona, en cualquier ámbito. O sea, la gente se casa menos, la gente tiene menos hijos, más bien tiene un perro, y ya no tiene ni perro y tiene una planta, y ya después tiene planta, ¿cachai? Entonces, es un fenómeno mundial que no solo tiene que ver con la arquitectura, con todo, y hay que saber enfrentarlo, tratando de hacer que se sientan comprometidos, y con mayor razón. Entonces yo siempre lo digo en la universidad también, hay que empujar esa idea de que las cosas se proponen, no se solucionan, y que por lo tanto requieren un compromiso. Y al obligarlos a tener ese compromiso que tiene que ver con su autonomía, de generarle esa autonomía, está yendo un poco en contra de ese fenómeno que tiene que ver con otras cosas, con otros fenómenos sociales, que es la falta de compromiso y etcétera. De creer que todo puede cambiar, de que todo es relativo, de que en verdad da lo mismo, de que igual me voy a ir al sudeste, no sé, ¿cachai? Sí, claro. Muy, bueno, dicen que esto partió con los millennials. Sí. De ahí en adelante han ido adquiriendo cada vez conductas, no sé si llamarlo relajadas, pero distintas a las que... Sí, distintas a las que habían antes. A las que habían antes. Yo con esto no quiero ser peyorativo ni nada, no, ni bueno ni malo, nomás. Eso. Son cosas que suceden, pero no podemos hacer como que no pasan. Sí, claro que sí. No por nombrarla uno está haciendo un juicio, yo simplemente estoy constatando un hecho, es así. Sí, claro. Y finalmente, la educación tiene que adaptarse a eso. Porque lógico. La educación ya no se puede entregar como se entregaba. No, porque tú lo das por sentado que lo iban a hacer. O sea, el mismo curso que no lo hacía yo, que lo hacía Alberto Ramírez, este curso de geometría descriptiva, súper difícil. Si tú miráis lo que nos hacían hacer a todos los alumnos en esa época, con lo que se hace que los alumnos hagan hoy día, no tiene comparación. Sí. Y yo no te diría que es porque haya menos inteligencia, simplemente es otra disposición frente a las cosas. Sí, es otra actitud. Sí, claro que sí. Antes uno te decían tenía que hacer esto y lo tengo que hacer nomás, pues no hay opción. Hoy día como que podía alegar un poco de vuelta, le podéis buscar el lado, ¿no? Si se pone muy difícil, entonces no lo hago. ¿Cachai? Es otra la actitud. Sí, claro, se entiende. Oye, ¿y cómo ves? Ya conversamos al principio un poquito de este rol que tiene el arquitecto y la arquitectura en la sociedad, pero englobemos, ¿cómo ves tú el rol de la arquitectura hoy en día y del arquitecto en la sociedad? ¿Qué rol debería tener el arquitecto? Bueno, desde el ámbito que te toque trabajar, si estás trabajando en edificios públicos es distinto, o si estás trabajando en una dirección pública es distinto, que si estás haciendo cosas para el mundo privado. Ahora, independientemente si estás haciendo cosas para el mundo privado o no, todo tiene que ver con esa conciencia de que estás inserto en un contexto. Y ya desde ahí estás aportando a la sociedad. Sentir que toda la arquitectura debería tener ese compromiso directo con la sociedad es difícil, hay que ser realista. Te toca trabajar en el mundo del encargo privado, difícilmente lo voy a hacer. Tú te tomas conciencia de que, claro, ojalá el buen uso de los recursos, no hacer un diseño que necesite todo el día tener aire acondicionado dentro, hay un compromiso. Y desde la otra punta, bueno, hay gente que entra al mundo de la política, al mundo de las direcciones de obra, pero siempre ha habido ese compromiso, creo yo, implícito en la profesión. Porque tú estás haciendo algo, a diferencia de hacer una zapatilla que queda dentro de mi closet y que no la ve nadie, que la puedo hacer como se me cante, bueno, un edificio está en una ciudad. Sí, claro. Una obra, de la escala que sea, está inserta en un contexto. Y es entonces no una opción
es una obligación tener conciencia de ese contexto. Y ahí ya está ese compromiso con la sociedad. Más o menos directo, como te digo, dependiendo del ámbito en que te toque trabajar. Porque tampoco se puede obligar a que todo el mundo trabaje en lo público, como tampoco se puede obligar a que todo el mundo trabaje en lo privado. Bueno, a veces te toca incluso estar en un lado y en el otro, y vas transitando. Pero en todos esos ámbitos de escala de proyecto y de nivel de compromiso con la sociedad, tienes que tener tu parte a conciencia, cumplir con tu rol. Sí, claro. Con tu rol ético, además. Lo linkeo de nuevo con la pregunta anterior respecto a tu rol en la docencia, los años que llevas. A mí me pasa que de pronto siento que las escuelas de arquitectura tienen un formato de arquitecto y forman a los chicos en ese formato de arquitecto, que es para hacer proyectos. Es más, incluso, y aquí puedo ir más profundo, a ratos en algunas escuelas me da la sensación que incluso los forman para diseñar proyectos que van a ser publicables. Sí. Mucha arquitectura de revista, Sí, mucha para la foto. arquitectura de autor. Exacto. Y se deja de lado todos estos roles que tú acabas de nombrar y que puede tener el arquitecto en la sociedad. Sí, es verdad. Hay escuelas que hacen un énfasis más directo y otras menos. En la que me toca a mí, que es la Finisterra, sí está declarado en el perfil de egreso que tiene que haber un compromiso de lo social, y cuando a mí me tocó estar en las reuniones de los comités y todo, lo tratamos de traducir a algo. Hay una parte declarada, sobre todo en los proyectos de título, que dice explícitamente qué es lo que estoy logrando con lo que voy a hacer. Y ese proyecto entonces tiene una obligatoriedad de tener un compromiso social. Y por eso que se dejaron de lado proyectos que no solamente pasaban en mi escuela, sino que muchas escuelas cuando te buscaban excusas para hacer proyectos como hacerle, qué sé yo, un hotel, siempre pongo este mismo ejemplo, pero que es el más llamativo, así como un hotel para astrónomos en la mitad del desierto de Atacama. Está bien, lo podéis diseñar con toda la conciencia de los vernáculos, etcétera, pero no tiene implícito un compromiso social más directo. Sí, claro. Entonces, cuando llegan a título, hay una inducción para que a partir de sus temas que son más bien personales, vayan encontrando esa beta que tiene que ver con el compromiso social. Entonces terminan trabajando en la industria del salmón, proyectos presentados para ello. Otro tipo que una vez me tocó que rescataba una serie de caletas que se estaban perdiendo, que trabajaban con los güiros y les entregaba una infraestructura para que ellos pudieran sostener esto en el tiempo, y con eso más encima haces que el pueblo siga funcionando, y al funcionar el pueblo, entonces la misma gente del pueblo que cuida el ecosistema que está al frente de ese pueblo. Entonces es como un círculo virtuoso a partir de la arquitectura. Está ahí lo que tú me preguntabas al principio. Esa conciencia de ese compromiso sí se puede llevar a cabo desde la universidad, con esa voluntad de proyecto que se declara previamente a diseñar nada incluso. Yo los obligo, lo transformé en un párrafo que se llama la hipótesis. Les digo, y les hago que pulan esa hipótesis desde el principio. Si yo hago esto, podría conseguir esto otro. Y ese es el compromiso social en sus proyectos de título. Hay otras escuelas que no, que son más bien técnicas y que buscan el mundo de la resolución súper bien hecha. Pero como en todo en la vida, hay una gama de ofertas para que cada uno elija, y cada uno tendrá que cumplir su rol como donde le compete, sin dejar de lado el compromiso que tiene cualquier profesión y oficio que tiene que ver con la ética. Y hay una obligatoriedad implícita ahí, y uno sabe cuando las cosas están hechas desde la ética y cuando no. Sí, claro. Es importante lo que tú mencionas, porque finalmente, y tú que estás en la Finisterra con Felipe Asadi, no todos, de hecho muy pocos van a lograr hacer lo que hace Felipe, por ejemplo. Sí, claro. Lo que ha hecho Matías, Klotz, Alejandro Aravena, etcétera. Entonces, Radic. Son pocos, porque son, primero, características personales muy particulares. Segundo, hay un contexto totalmente distinto, hay una red de contacto, hay un montón de cosas que afectan para que una persona, un arquitecto, llegue a hacer lo que ellos han hecho. Y en ese sentido, estas otras áreas son tremendamente importantes en donde se requieren arquitectos. Sí. Arquitectos que den soluciones, como dices tú, o sea, en una localidad, en un balneario pequeño que requiere, no sé, ayuda con X problemas. Y no solamente por el ímpetu como de querer ayudar a la sociedad, sino porque además, siendo pragmático, si no, no voy a tener pega. Sí.
Si tú tienes que ir a detectar un problema para ofrecer, que aparezca la oportunidad de hacer un proyecto. Entonces, esa mirada que tiene que ver con instituciones que ya existan, no sé, universidades, gente que está haciendo inversión en alguna parte de Chile, ONG, y hay un montón de entidades que te pueden dar inputs donde podría salir un proyecto de arquitectura. Y esa es la mirada que tratamos de hacer que tengan los alumnos, que ellos aprendan a buscar dónde hay una oportunidad de hacer un proyecto. Y ese proyecto, ojalá además, y va a suceder, si es que está hecho en regiones, lo más probable además que tenga un componente alto social. Totalmente. Víctor, seguiría hablando mucho rato más contigo, está interesante la conversación. La última pregunta, si tuvieras la oportunidad de decirle algo a un arquitecto que está recién saliendo, a estudiantes de arquitectura, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías para que se desarrolle hacia futuro? Yo hice clases con un profesor al que adoraba, que era lo máximo, que aprendí mucho de él, don Renato Pará, que fue decano de la Católica también. Y don Renato partía las primeras clases con una frase de Louis Kahn, que me la sé, pero no textual, pero decía más o menos lo siguiente, que era una tramposa invitación que en verdad es una obligación. Todo edificio hecho por un no arquitecto es la reiteración de un edificio ya existente. Entonces en eso está implícito una maldita obligación. Sí, totalmente. Si tú vas a empezar a repetir lo que ya existe, no estáis funcionando como arquitecto. Entonces es una invitación a obligación, a que repensemos lo que estamos haciendo todas las veces, y por eso que es importante tener que la arquitectura, para que sea, tiene que haber una proposición, que está pasada por el velo de tu voluntad. Tampoco es creer que van a salir datos de un computador y te van a decir en un papel así como, ustedes tienen que hacer tal proyecto. No. Es tu voluntad, es tu experiencia de vida que te obliga a hacer una proposición cada vez que tengas la oportunidad de hacer un proyecto. Y que no es solamente una solución lo que se necesita. Obviamente que hay que solucionarlo al final. Hay que llevarlo a cabo de la mejor manera posible técnicamente. Ahorrando costos, haciendo economía, mejorando velocidades, bajando la huella que tiene el edificio, que sea fácil de mantener, un montón de cosas. Pero tiene que haber una proposición de adelante. Y esa proposición tiene que ver con la mejor institución del hombre, que también lo decía Louis Kahn, o sea, la mejor postura que tú tienes, el mejor sueño que tienes para que esa vida que tú estás proponiendo se dé adentro de esa obra tuya. Entonces esa obligación de proponer más que solucionar, yo creo que te cambia el switch de cómo enfrentas la arquitectura. Bueno. Ahora sí la última, que mientras das esta respuesta se me vino a la mente. La importancia de los intereses personales, de los hobbies, para el desarrollo de la arquitectura. 100%. Totalmente importante. Es no solamente, de nuevo, yo siempre se lo planteo así a mis alumnos también. Esto no es una opción, les digo. Esto es una obligación. Ustedes tienen que entender de que tienen la obligación de cultivarse, porque la arquitectura nace de todo. O sea, tienen que aprender a mirar las cosas de otra manera, tienen que aprender a oír de otra manera. Entonces, los hobbies son una parte importante de eso. La música, que te guste la cocina o que te guste leer. También les digo a los alumnos, leer es una obligación. Lean novelas, da lo mismo. Porque la realidad se construye a través del lenguaje, y mientras más lenguaje ustedes tienen, más complejas sus ideas pueden ser. Si el problema que tenemos hoy día es que la gente, como no lee, tiene muy poco lenguaje, y al tener poco lenguaje las discusiones se llevan al mínimo, entonces son binarias, son buenos y malos, negros y blancos. Si tú tienes más lenguaje, lees, ves cine, series, hay un montón de series buenas. Anda a museos, culturízate. Marvel no es cine, así como las Crocs no son zapatos, y siempre lo digo para provocarlo, así como las Crocs no son zapatos, salir de tu casa en pantuflas de goma no habla de bien de una sociedad. El reggaetón no es la música que deberían estar oyendo, deberían buscar las cosas propias. El problema no es si el reggaetón es bueno o malo, es que es raro que sea la única música que se oye. Claro. El cine no es Marvel, hay un montón de cine que pueden ver, un montón de series buenas, un montón de libros buenos. Las 50 sombras de Grey no son la literatura. Sí, claro. Entonces, en esa obligatoriedad de ir a buscar otros mundos, te nutres para encontrar eso que son todos los colores con los que tú pintas lo que haces. Pues de ahí viene, de todo lo que está alrededor tuyo. Sí, tal cual. Víctor, muchísimas gracias por tremenda conversación.
por todo el aporte de conocimiento que nos diste. Y nada, agradecer a todos ustedes también que vieron este capítulo del podcast y dejarlos invitados para el próximo episodio de Arquitectura y algo más. Muchas gracias a todos.